Bienvenidos. ¿Sabía usted que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y esta proporción alcanzará el 70% el año 2050? Pero para garantizar que las ciudades brinden oportunidades para todos, es esencial comprender que el concepto de ciudades inclusivas implica múltiples factores espaciales, sociales y económicos. ¿Qué es una ciudad inclusiva? ¿Cómo estamos por casa? ¿Cómo está Temuco? ¿Cómo está la región? Es el tema que hoy queremos abordar. Soy Miguel Ángel Carrillo y con los invitados hoy queremos compartir esta Araucanía 360 especial con ciudades inclusivas. Para eso, hoy tenemos la presencia de invitados especiales. Quiero agradecer la gentileza de darse el tiempo para conversar de este tema a Cecilia Morovich, quien es comunicadora social, activista por los derechos de las personas con discapacidad, candidata también a cargos públicos, mujer que ha estado comprometida con este tema. Gracias por acompañarnos, Cecilia. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Es un gusto siempre estar en compañía de buenos amigos hablando sobre la ciudad inclusiva en esta ocasión. Muchas gracias. También va a estar con nosotros en esta oportunidad Rodrigo Molina, ha sido consejero o concejal de Temuco, hombre público, hoy representante de la Corporación Araucanía Inclusiva. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo, y bienvenido a UFROvisión. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y encantado de poder participar en tu programa. Bueno, y junto a nosotros completa esta mesa Eric Bermúdez, es coordinador de la Unidad de Inclusión de la Municipalidad de Temuco y junto a los invitados vamos a compartir este tema. Gracias también, Eric, por acompañarnos esta tarde. Eric, por favor, active su micrófono para que podamos escucharnos. Ahora sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Espero que sea una grata conversación, un grato programa y abordaremos temas súper importantes y relevantes que nos importan como comuna y que tienen relación justamente con la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Justamente es el tema que queremos abordar hoy día, Eric, y nos parece tremendamente interesante conocer cuál es la posición que tiene el municipio de Temuco respecto de ciudad inclusiva. Este es un tema que tiene una importancia particular para la municipalidad. ¿Cómo lo abordan ustedes desde el municipio esta terminología para el desarrollo de la ciudad? Sí, Miguel Ángel. Bueno, comentar un poco, comenzar con una frase muy conocida por las personas y por el mundo de la discapacidad, ¿cierto? Que tiene que ver con nada sobre nosotros sin nosotros, ¿ya? En ese sentido, entonces, contextualizando un poco a lo que tú preguntas, es importante mencionar que el 15% de la población mundial se estima que presenta discapacidad, ¿ya? Y alrededor de este porcentaje, alrededor del 82% reside en países más pobres y uno de 5 personas, ¿cierto?, del mundo presenta algún tipo o grado de discapacidad. Y es un dato mayor relevante aún que menos del 2% de esta población mundial tiene acceso a cuidados de salud y de rehabilitación, ¿ya? En Temuco específicamente, Temuco posee actualmente el 13,4% de personas en situación de discapacidad, ¿ya? La cual se concentra mayoritariamente en el sector urbano de la comuna, ya una realidad compleja y amplia que no ha sido abordada adecuadamente por la institucionalidad. Y cuando hablo de institucionalidad me refiero no solamente a la Municipalidad de Temuco, sino que también a los distintos servicios del Estado y organismos públicos que trabajan con las personas en situación de discapacidad. En ese sentido, entonces, la municipalidad, ¿cierto?, presenta grandes desafíos a corto, mediano y largo plazo que deben ser
asumidos prontamente. Ya según diversos estudios y diagnósticos elaborados, ¿cierto? Las problemáticas que afectan a los habitantes de Temuco y en particular a las personas en situación de discapacidad se agrupan en 8 ámbitos que nosotros pudimos identificar que tienen que ver con salud, con cuidado y dependencia, con educación y atención temprana, con algo súper importante que tiene que ver con la accesibilidad universal, la capacitación e inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, ¿ya? La promoción de derechos, la cultura, el deporte, la recreación y algo relevante, la institucionalidad. Perfecto. ¿Ya? Eric, hagamos un alto ahí, porque quiero ir con Cecilia, que ha sido una mujer que permanentemente ha estado reclamando respecto de la necesidad de hacer ciudades inclusivas y particularmente Temuco. Cecilia, usted comparte la posición que entrega Eric en cuanto a la cantidad, los porcentajes y los requerimientos que necesita Temuco cumplir para entregar inclusividad a personas en situación de discapacidad. Sí, en parte, porque la verdad es que, claro, en la región somos un 13,4% de las personas con discapacidad, es un gran número, y actualmente está como muy de moda esto de las ciudades inclusivas, las ciudades inteligentes. He participado en varios foros, incluso internacionales, sobre el tema. Hay una gran preocupación porque avancemos hacia allá. Pero la verdad es que pese a que yo soy una persona bastante positiva y que me gusta ver siempre el vaso medio lleno, Temuco, porque estamos hablando de Temuco como capital regional, está bastante al debe con el tema de la accesibilidad, por ejemplo, no solo la accesibilidad en el tipo de arquitectónica, por decirlo así, que hay puntos bastante a favor, sino también en el acceso a la información, el acceso a la cultura, el acceso al transporte, porque podemos tener rehabilitación temprana, o sea, rehabilitación, estimulación temprana, hospitales, el acceso a la educación, pero si no hay un transporte inclusivo que permita que las personas con discapacidad se puedan movilizar libremente, como todas las demás personas, por la ciudad, la verdad es que ahí quedamos parados. Y me parece interesante lo que usted dice, Cecilia. Hablamos de ciudades inclusivas, hablamos de ciudades inteligentes, pero nos damos y encontramos situaciones, puntos ciegos en la ciudad donde es difícil que una persona en situación de discapacidad pueda incluso cruzar la calle. Y lo hemos visto en varias oportunidades en el centro de Temuco. Sí, a mí me ha tocado participar incluso con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, para verificar los semáforos inteligentes que fueron instalados, todo esto pre-pandemia obviamente, y la verdad es que hay esquinas, cruces, sobre todo en la entrada sur de Temuco, que son bastante difíciles de cruzar para una persona no solo con discapacidad visual, sino que también con movilidad reducida, porque los cruces tienen cierto formato que cumple obviamente con el decreto 50, que es el decreto, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que rige todo, pero la ciudad ya estaba hecha cuando la empezaron a adaptar. Entonces no todo puede cumplirse al pie de la letra y lamentablemente la Dirección de Obras Municipales recibe estos trabajos sin antes verificarlo con nosotros. Yo, la verdad es que más que el lema que tienen las Naciones Unidas, yo uso el todo sobre nosotros, con nosotros, porque es más positivo. Es más, porque eso de decir nada con nosotros, en nosotros, yo creo que por eso no hacen nada, porque se quedan con la palabra nada. Entonces, pese a que nos invitan, hay bastantes falencias, lamentablemente, y cosas que las hacen como un saludo a la bandera, como para decir, oye, mira, somos accesibles. Sin ir más lejos, las rutas podotáctiles que hay en el centro, si alguien las recorre para utilizarlas, de repente llega a una reja. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cuál es el interés en facilitar el tránsito de las personas con discapacidad visual por el centro de la ciudad? Si esas rutas no cumplen la función para la que fueron diseñadas, porque después llegó otra persona que hizo otro arreglo y puso una reja en la esquina de las calles centrales,
que no permiten que las personas con discapacidad visual nos guiemos no solo por las podotáctiles, sino que tampoco por la línea de edificación, porque uno cruza y llega a un edificio, no llega a la otra vereda. Entonces claro, es un tema que sí se ha avanzado mucho, hay que reconocer, el centro de la ciudad tiene bastantes puntos a favor, pero también estamos al debe como ciudad, con los adultos mayores y con todas las personas con discapacidad que vivimos acá. Exacto. Cecilia, usted ha dado en el clavo y yo quiero aprovechar de dar la palabra a Rodrigo Molina. Tenemos la suerte de tenerlo acá porque él ha estado en las dos partes, ha estado en su calidad también de discapacitado, enfrentando las dificultades de una ciudad, pero también ha sido autoridad municipal. Rodrigo, cuando usted estuvo en ese cargo, ¿cómo se enfrentaba a la situación donde usted antes estaba como espectador y exigiendo mejorar la condición de la ciudad? Miguel Ángel, mira, la historia comienza primero que nada al llegar un concejal con discapacidad motora. Se tuvo que instalar un ascensor. Eso fue lo primero. La municipalidad no tenía cómo acceder, ¿cierto? Esta escalera gigante que tiene, el sistema no funcionaba, y si llegaba a funcionar, si querías llegar al cuarto piso, demoraba aproximadamente 35 minutos y era un asunto totalmente dependiente de los guardias que tenían que movilizarte, trasladarte de tu silla, subirte a un sillín que había por la orilla de la escalera. Eso como primera cosa, algo que por un lado me dio un poco de pena, y por otro lado, pensando después, dije, bueno, por lo menos tenemos un ascensor donde hoy día sigue funcionando y pueden acceder los adultos mayores, personas con discapacidad, ¿cierto?, a la municipalidad sin problemas. Sí. Rodrigo, ese fue el primer cambio. ¿Y por qué pena? Porque si uno comienza a hacer balances de la cantidad de concejales que hemos tenido, difícilmente, y se lo digo así muy desde afuera, uno pudiera decirle, señor, gracias a usted hoy tenemos este adelanto, gracias a usted hoy tenemos esto que no solo me sirve a mí, le sirve a toda la comunidad que lo necesita. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué sentir pena, Rodrigo? No, sentir un poco de pena en el sentido que la causa fue el que llegara un concejal con discapacidad y no fue un incentivo propio de la MUNI, ¿cierto?, tener este ascensor o tener el acceso disponible. En ese sentido, te lo digo, Miguel Ángel, no. Ahora, lógicamente que también después está la otra mirada, la que dices tú, que dices, bueno, pues está, ¿cierto? Hoy día es un gran avance, ¿cierto?, que hubo, que fue el primero. Luego nosotros comenzamos a revisar todas las instalaciones municipales. Hicimos cambios en algunos colegios, la Escuela Millaray, campo deportivo, el gimnasio que está en la calle San Martín, al frente de la plaza, ¿cierto?, de los militares ahí, rampas, gimnasios que no tenían baños para discapacitados. Creamos la escuela de perros, ¿cierto?, de asistencia. Se aumentó el presupuesto. Son los que estamos viendo las imágenes ahí, ¿verdad? Exactamente. Ahí está Carolina, ¿cierto?, cuando se creó la escuela de perros de asistencia para personas con movilidad reducida, y posteriormente se crearon, también creó una camada
para niños con espectro autista, que dio bastante buen resultado. Y bueno, se hizo ese canil especial en un tiempo récord. En 2 meses teníamos el canil ya construido. Hubo un gran apoyo. También tuvimos apoyo de diferentes marcas de alimentos y de veterinaria que quisieron participar de esto. La verdad es que se hicieron muchas cosas. El Javiera Carrera, junto con Cecilia Morovis, tuvimos la oportunidad de recorrer, ¿cierto?, la avenida Javiera Carrera, que es una de las avenidas que está, podríamos decir, cumple con los estándares de accesibilidad, ¿cierto? Y también, bueno, anteriormente a eso habíamos revisado la Intendencia, que es un edificio también inclusivo, ¿cierto? Y tiene accesibilidad universal. El aeropuerto también lo revisamos, Cecilia, si te acuerdas. Y hoy vemos cómo también esta intensidad lamentablemente ha ido bajando. Nos encontramos con algunas cosas que llaman la atención, producto de estas ciclovías que no sé quién las hizo, porque no las hizo el municipio, con estos toperoles donde pasan por las calles del centro. Se eliminaron muchos estacionamientos para personas con discapacidad, que hoy día no se han reemplazado. También se dificulta, digamos, el tránsito para nosotros cuando hay muchos vendedores ambulantes, ¿cierto? Yo no tengo nada contra los vendedores ambulantes, pero la verdad es que las veredas no dan para todo, digamos. Sí, claro. Y no solo tiene problema usted para desplazarse con su silla de ruedas, sino para el resto de la gente que quiere poder transitar libremente por las calles del centro de la ciudad, Rodrigo. Una situación sí, que tiene para otro tema. Pero yo quiero volver con Eric, porque hemos conocido un poco lo que se hizo. Eric, y lo dejé ahí con la idea de que ahora me contara qué lo que va a proyectar el municipio en este nuevo periodo, a fin de poder también responder a las necesidades que de alguna u otra manera Cecilia nos decía. Hay sectores de la ciudad, particularmente el centro, que tienen problemas para el desplazamiento de personas con discapacidad en diversos ámbitos. Sí, efectivamente, Miguel Ángel, escuchaba atentamente a Cecilia, a Rodrigo respecto al trabajo que se hizo anteriormente. Hoy día nos encontramos en un nuevo escenario con una nueva administración municipal liderada por el alcalde Roberto Neira, y en ese sentido también hemos ido logrando avances importantes. Si bien es cierto, yo concuerdo con Cecilia y Rodrigo respecto a que en este caso la accesibilidad universal de los espacios físicos, tales como los edificios consistoriales, muchas veces de la Municipalidad de Temuco no son accesibles, ¿ya? Y eso es una realidad. Efectivamente, yo concuerdo con Rodrigo de que hubo un antes y un después de su periodo de concejal de Temuco, ¿verdad? Al, en este caso, construir, en este caso, un ascensor que anteriormente no existía para las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Pero quiero detenerme también en los pequeños avances que hemos ido logrando bajo la administración del alcalde Roberto Neira, y que tiene que ver justamente con esta accesibilidad que estamos conversando. Muchas veces nos referimos, cuando hablamos de accesibilidad, se nos viene a la mente hablar específicamente de la accesibilidad, ¿cierto?, universal, como la edificación, pero sin embargo hemos ido avanzando en pasos importantes como la accesibilidad de información, ¿ya? Y en ese sentido, en el mes de agosto, la Municipalidad de Temuco es pionera en contratar un intérprete en lengua de señas, ¿ya? Somos la primera región, la primera comuna a nivel regional y la quinta comuna a nivel nacional en contar con un facilitador en lengua de señas, de tal manera de facilitar, ¿cierto?, que las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas, puedan acercarse a la Municipalidad de Temuco y a sus distintas dependencias a realizar sus trámites de forma personal. Yo creo que eso es un hito importante
que hay que valorarlo dentro de la administración del alcalde Roberto Neira. Hoy día, anteriormente, había una comunidad invisibilizada que era esta comunidad sorda. Para ir a hacer un trámite a la municipalidad, a la dirección de obras, a la dirección de desarrollo comunitario, tenía que ir con algún familiar, ¿cierto?, hablante, o con un facilitador en lengua de señas particular para realizar sus trámites. Hoy día rompimos esa barrera, ¿cierto?, de la accesibilidad de la información. Ahora, Rodrigo, si bien es cierto, una buena información la que nos está entregando esta persona. ¿En qué lugar físicamente se encuentra? Porque claro, la municipalidad tiene varias dependencias también. físicamente, el intérprete en lengua de señas trabaja en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ¿ya? ¿Y qué pasa si alguien va a Prat, por ejemplo, o viene a otras dependencias? ¿Cómo se hace ahí? Prontamente la Municipalidad de Temuco va a contar con tablets inclusivos, ¿ya?, que nos van a permitir en las distintas direcciones municipales, ¿verdad?, contar con este implemento, en el cual, por colocar un ejemplo, la señora Juanita va a la Dirección de Obras Municipales, la señora Juanita tiene una discapacidad auditiva. Por tanto, el funcionario que está ahí, ¿qué va a hacer con el tablet? Va a comunicarse con Sebastián, en este caso nuestro facilitador en lengua de señas, y para actuar de mediador en este caso y de facilitador entre ambas partes, ¿ya? Perfecto. Ahora, hoy día solamente está en la Dideco esta persona intérprete de señas. Efectivamente, y esperamos prontamente que todas las direcciones se empapen de la inclusión y podamos contar, ojalá, aquí al término del periodo del alcalde Roberto Neira, con un facilitador en lengua de señas en todas las direcciones municipales. Perfecto. Eso es un punto. ¿Qué más tenemos, Eric, para poder ir señalando e informando a la gente? Porque, por ejemplo, el tema de esta persona de experto en señas no lo teníamos, por lo menos aquí, considerado. Sí, bueno, efectivamente nos encontramos hoy día con un presupuesto municipal súper acotado respecto a la unidad de inclusión, pero el próximo año nosotros intentamos, ¿cierto?, con el esfuerzo y el apoyo del Consejo Municipal actual, poder redoblar el esfuerzo económico de la unidad de inclusión, específicamente lo que tiene que ver con las ayudas técnicas, pero también de reactivar anteriores programas que se realizaban en la Municipalidad de Temuco y que hoy día, producto de la pandemia, se tuvieron que parar, digamos, justamente por situaciones en este caso, del cuidado de las personas con discapacidad y dependencia. Dentro de ellos encontramos el apoyo y reactivar este programa importante de la anterior administración y mencionar que no todo lo que se hizo hacia atrás es malo, ¿ya? Cuando existe cambio de administración, ¿cierto?, por lo general se tiende a hacer borrón y cuenta nueva. En este caso nos encontramos con un programa Cuidadores de Respiro que tuvo un efecto significativo para las personas con dependencia severa, personas postradas, ¿cierto?, y sus cuidadores, y pretendemos el próximo año nuevamente reactivarlo para brindar este servicio importante de darle un respiro a este cuidador o cuidadora, ¿cierto?, a este familiar que requiere un tiempo para él, ya sea para poder hacer sus trámites, para poder, en este caso, acercarse a algún servicio de salud, y que en este caso la municipalidad, a través de este técnico superior en enfermería, pueda ejercer la labor de cuidador en el domicilio de la persona, ¿ya? Vamos a desarrollar también un área de innovación y tecnología súper importante y colaborativo entre las universidades y el gobierno regional, ¿ya? En la creación de un programa de innovación de personas con discapacidad, ¿cierto?, donde vamos a poder fabricar fabricación de prótesis, reparación de ayudas técnicas de alto costo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hoy día vemos personas en situación de discapacidad a veces en silla de ruedas, ¿cierto? Sillas de ruedas eléctricas, las cuales tienen un tiempo de duración, en este caso sus baterías, de 2 años, luego de eso hay que cambiarlos. Las personas se acercan a la municipalidad, ¿cierto? Y estas tienen un alto costo, entre 250, 500 mil pesos la reparación, muchas veces. Entonces vamos a enfocarnos en eso, en la elaboración de ayudas técnicas, impresiones 3D, y algo súper importante y relevante que tiene que ver con la automatización de las viviendas, ¿ya? En ese sentido también nos encontramos hoy día con una barrera súper importante en las viviendas de las personas con situación de discapacidad, ¿ya? Porque las viviendas muchas veces no son accesibles, ¿ya? No cuentan con rampas de accesos,
¿ya? Por ende, a su vez, el metraje, ¿cierto?, en este caso de las puertas no es el correcto, y en esa línea también nosotros vamos a innovar el próximo año nuevamente con una línea especial que tiene que ver con las adecuaciones menores en el hogar, con el Sí. fin de brindar justamente una atención correcta y a tiempo de las personas con discapacidad. Efectivamente, Eric, es un tema que lo quiero dejar ahí porque lo voy a retomar más adelante, pero que dice en relación con la construcción de edificios sociales. No cuentan con ascensores, ni mucho menos el acceso universal para una silla de ruedas. Cecilia Morovich, usted también ha sido una constante luchadora respecto del tema de dar oportunidades laborales a las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Si bien es cierto, en nuestro país hay una ley que tiene una cierta obligación a las empresas, dentro de toda la cantidad de personas que contratan, un número determinado para personas en condiciones o en situación de discapacidad, es difícil el tema laboral para ustedes en general. Sí, la verdad es que, bueno, yo pertenezco al Comité de Inclusión Laboral que tiene el Consejo Comunal de la Discapacidad, que está funcionando justamente en conexión con la UMIL y con el programa de inclusión y con Cenavis, pero la verdad es que la ley no ha funcionado todo lo bien que se esperaba, la 21015, porque lamentablemente también existe el tema de que muchas personas con discapacidad no tienen la preparación porque siempre estuvieron sujetas a trabajos menores. Y hay bastantes profesionales que están en situación de discapacidad que les cuesta mucho acceder justamente por estas barreras que hay, en algún caso son arquitectónicas, que no deberían de existir porque la ley de acceso universal ya está vigente y todos los edificios públicos y privados de uso público deberían ser accesibles, pero sin embargo no se cumple, porque bueno, siempre el tema de la fiscalización en Chile ha sido un problema, pues, o sea, ha sido un tema grande que tampoco se cumple. Entonces, la excusa para no contratar a personas, por ejemplo, con movilidad reducida, aunque cumplan con todos los requisitos, es que, pucha, pero es que no tenemos acceso, de repente a la persona tampoco le conviene porque no tiene movilización accesible, entonces tiene que tomar un taxi o un Uber, y la verdad que se le va más de medio sueldo en movilizarse de su residencia al trabajo. También yo trabajé como gestora laboral para personas ciegas, y lamentablemente teniendo muchos profesionales con discapacidad visual, los empresarios siempre están dudando de las capacidades de las personas con discapacidad visual. Entonces son barreras culturales que son las que más cuesta derribar, digo yo, porque una escalera tú con un saco de cemento la conviertes en rampa, pero sacarle de la cabeza esa idea que tienen metida de que las personas con discapacidad no son capaces, yo creo que cuesta muchísimo. Estamos en camino, se ha hecho mucho, pero la verdad es que cuesta muchísimo convencer. Ese 1% se ha cumplido en parte, que es lo que exige la ley 21015, pero también hay muchas empresas que han preferido o pagar la multa o donar, que no es lo ideal, que fue un gol que nos metieron las personas con discapacidad con esa ley, porque por no tener a una persona con discapacidad prefieren donar. Hay una lista de corporaciones y fundaciones que lucran con la discapacidad, que reciben donaciones para que hagan cosas a favor de las personas con discapacidad, pero que por lo general se quedan en el entramado y las personas con discapacidad no se benefician finalmente de su política pública. Se hace mucho foco en esta ley y la obligación para los servicios públicos, pero bien dice usted, en el ámbito privado esto es más relativo, porque con esa posibilidad que hay de que la empresa haga una donación a fundaciones o instituciones vinculadas al tema de la discapacidad, piensan que cumplen sin tener la capacidad de entender que el objetivo de esta ley es otro, es dar posibilidades laborales ciertas a personas que están en una situación de discapacidad. Justamente el espíritu de la ley es que las personas con discapacidad se sientan útiles y que, por supuesto, desarrollen los trabajos para los cuales se prepararon.
Pero lamentablemente acá en Chile también se está usando eso de, que ya hemos sabido de casos, de contratar a alguien y decirle, y la persona dice, ¡ay, qué rico! ¿Cuándo empiezo? No, ándate para la casa, si nosotros es para cumplir con la ley. Así que te vamos a pagar y tú quédate en tu casa. Entonces, esa no es la idea. Eso produce un tremendo daño en la persona. No, nos faltará alguno que se alegre, que le paguen por no hacer nada, pero la verdad es que produce un tremendo daño psicológico de la autoestima, porque no quiere decir que el empresario no entendió nada, no entendió que antes era por responsabilidad social empresarial que muchas empresas, quisiera resaltar a Rosen, por ejemplo, contrataron a una persona en situación de discapacidad desde sus inicios, sin ninguna obligatoriedad, pero estas empresas que ahora se ven obligadas a cumplir con la ley, la verdad es que no, hay muchas que no entienden nada. Y con respecto al Estado, esta ley tiene dos reglamentos, uno público y otro privado. Y con respecto a los servicios públicos, también nos pasaron un gol, porque la idea, el reglamento dice que tienen que contratar a personas con discapacidad, pero siempre que se produzca la vacante. Entonces, si no matamos a alguien, no vamos a entrar nunca al servicio público. Y por eso se ven muy pocas personas en situación de discapacidad. Sí, el municipio de Temuco tiene muchas personas con discapacidad contratadas y también desde antes. Eso hay que reconocerlo y creo que están ya sobrepasados en la cuota, pero yo sé que con el espíritu que viene la nueva administración igual van a seguir contratando en la medida de que se presenten personas que sean eficientes y que realmente cumplan con sus roles, porque tampoco se trata de darles trabajo, sí, porque tienen discapacidad y que la persona, que también existe, abuse y empiece a pedir que si puede llegar más tarde, que se puede retirarse antes. Entonces, no, pues si yo quiero participar y estar incluida en la sociedad, tengo que cumplir como todo el resto del mundo. Y esa mentalidad hay que irla cambiando. Rodrigo Molina, lo tocábamos al pasar, el tema de las construcciones, los accesos a las casas, a los departamentos, y cuando uno visita estos departamentos que hoy día se llaman condominios, que tienen otra mirada, otra fachada, y me parece muy, muy adecuado, que levanta la calidad de quienes viven ahí, pero carecen de situaciones tan importantes como, por ejemplo, de ascensores o de accesos universales para que las personas con discapacidad de movilidad, por ejemplo, puedan ingresar con sus sillas de ruedas. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito público, en el ámbito de la construcción? ¿Falta presupuesto o definitivamente no está instalado en la idea de quienes diseñan, de quienes construyen, que hay personas con discapacidad en nuestro país? Mira, Miguel Ángel, la verdad es que no hay ninguna escuela de arquitectura que enseñe, tenga ramo de accesibilidad universal. Tampoco... Por ahí partimos. La Universidad Autónoma creo que tenía un ramo optativo, ¿cierto?, de accesibilidad universal, mientras estuvo Paz Serra, que le puso bastante ñeque al tema de la accesibilidad, pero eso también lamentablemente ya no está. Entonces, ¿cómo pedirle, cierto, a los arquitectos, a los constructores que no conocen la accesibilidad universal, y que hoy día es ley, que construyan, ¿cierto?, y proyecten sus construcciones? Y estoy hablando desde la vivienda social hasta un edificio de departamento de 10.000 UF o más, donde tú te puedes encontrar con un lindo acceso al edificio, ¿cierto? Y resulta que la puerta de los baños del departamento son tan angostas que tú no puedes entrar con la silla, digamos. A pesar de tener, en el caso mío, una silla muy, muy, muy angosta, me ha pasado que en un departamento de mucho valor, esta rampa que hay afuera es para el bronce nomás, ¿te fijas? Ahora, otro tema que te quería tocar, Miguel Ángel, sí, claro. Hoy día
está trayendo locomoción colectiva nueva con pompas y, ¿cómo se dice? Con mucho ruido. Con mucho ruido. Bueno, lamentablemente estos microbuses que son eléctricos, que tienen wifi, que tienen aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿dónde fallan? En la rampa. Van a traer una rampa que es de madera, que es como la que vimos ahora, estamos viendo ahora en el tren. En el tren, ¿ya? Que la tienen que sacar 2, 3 personas y empujar a la persona que anda en silla, ¿cierto? Tal cual como lo están haciendo ahora. Tal como lo están haciendo ahora, donde tú pasas a ser casi un objeto, ¿cierto? De admiración y no tienes ninguna autovalencia. Entonces, si estamos invirtiendo en buses nuevos, una rampa automática, ¿ya? Que se eleve sola y donde uno pueda subir solo, ¿cierto? Estamos hablando de 2,5 millones aproximadamente. Entonces, no sucedió en Santiago con los primeros buses del Transantiago. Me tocó mi rehabilitación mientras estaba en Santiago y me tocó muchas veces subir a los buses porque era parte de la rehabilitación. Y olvídate, era depender de la buena voluntad de los pasajeros que sacaran esta rampa de madera que ya estaba hecha a pedazos, ¿cierto? Ponerla mal puesta, personas que no saben, ¿cierto? Y no tienen la expertise, y después que te peguen un empujón, ¿cierto? Y vamos para arriba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estos buses que llegan, ¿cierto? Con bombo y platillo, se supone que van a durar por lo menos 10 años. Y de acuerdo a la ley, nosotros ya debiéramos tener todo el transporte existente en nuestro país que sea inclusivo. Es decir, estamos al debe mucho. Y el transporte es, mira, tú estás en tu casa, ¿cierto? Y quieres ir al trabajo, quieres movilizarte, hacer un trámite, etcétera, etcétera, necesitas un transporte. Finalmente, como decía Cecilia, el gasto para las personas en taxi o en Uber, ¿cierto? Para personas que tienen bajos ingresos, una pensión de invalidez muy bajita, ¿cierto? Significa mucho dinero. Las personas que llegan a la Teletón de otras partes de la región y que tienen que tomar un taxi para ir a la Teletón, ya que no hay locomoción hacia la Teletón, tampoco hacia la Ideco, no hay un autobús que pase por ahí, ¿cierto? Tienen que invertir 5.000 pesos para allá, 5.000 pesos para acá, y esos son 10.000 pesos, que es plata, ¿cierto? Nosotros hay que recordar que somos una región pobre. Así entonces es. La pobreza con la discapacidad hacen una mezcla terrible, ¿ya? También lo que decía Cecilia, el nivel de educación de las personas en situación de discapacidad es muy bajo. Son pocos los que han llegado a octavo básico, ¿cierto? Ahí hay un tremendo trabajo que la ley de inclusión laboral dejó afuera, ¿cierto? Que era invertir en educación, ¿cierto? En capacitar a las personas con discapacidad, ya sea en un oficio, en que terminen el colegio, el cuarto medio, ¿cierto? Porque tampoco una empresa va a contratar a una persona con discapacidad que tenga octavo básico. Así es. Y lamentablemente, la gran mayoría, si no me equivoco, Cecilia, tú me puedes corregir, está en esa situación, lamentablemente. Perdón, Rodrigo, es que también con respecto a la ley de inclusión laboral, la exigencia es para empresas de más de 200 trabajadores. Y en las comunas, yo he recorrido todas las comunas de la región, el reclamo mayor es que no tienen empresas con más de 200 trabajadores. Sí, es difícil encontrar. Claro, el supermercado que tiene 20.
y como obviamente como tiene 20, nadie le puede exigir a que contrate personas con discapacidad. Ahora, todo esto que pasa, lo que decía Eric y lo que dice Rodrigo, es porque no hay intersectorialidad, que es lo principal para las políticas públicas. Cuando alguien hace una calle o compra un bus y hace un paradero, tiene que saber el bus, qué medidas va a tener, dónde va a quedar la rampa para que la persona pueda ser autónoma y subir sola. Compran los mismos edificios particulares, las viviendas sociales deberían ser todas accesibles, todas, porque la persona puede comprar su casa a los 20 años, pero cuando tenga 70 y va a vivir en la misma casa, en el mismo departamento, ya no va a poder subir al 5º piso, que la ley en este momento sí autoriza que los departamentos, los edificios que tienen más de hasta 5 pisos, no tengan ascensor. Entonces, tienen que sentarse todos los ministerios a conversar sobre accesibilidad, no porque a la no le interesa. Así es, Cecilia. Eric, ¿cómo recoge usted estas inquietudes que se están planteando acá, particularmente con el tema del diseño, de la construcción de viviendas y edificios y en su gran mayoría sociales que no cuentan con ningún tipo de acceso al mundo de la discapacidad? Sí, efectivamente, Miguel Ángel, concuerdo plenamente con lo que manifiesta Cecilia, Rodrigo, respecto a que no somos una ciudad accesible en términos de accesibilidad universal en el espacio físico. Anteriormente lo mencionábamos, ¿cierto? Que en este caso las construcciones muchas veces no cumplen con la norma, no se realizan correctamente las participaciones ciudadanas que nosotros esperásemos, ¿cierto? O en este caso las organizaciones, los dirigentes de la sociedad civil en las temáticas de discapacidad no son abordados o no son escuchados. Y ahí también pasamos a un tema súper fundamental que tiene que ver con que como Estado, ¿cierto? Como gobierno local, comunal en este caso, como administración municipal, debemos entender también a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho, ¿ya? Que es algo que actualmente no está garantizado también en la Constitución, ¿ya? Que es algo tan importante. Y efectivamente estamos al debe como gobierno local respecto a el trabajo de las personas en situación de discapacidad, específicamente en el ámbito urbanístico, ¿ya? Y esperamos poder en este caso incorporar la participación ciudadana como eje fundamental para construir de aquí en adelante las próximas construcciones que en este caso la Municipalidad de Temuco requiera realizar a nivel local. En eso, Eric, ¿cuál es la relación, la vinculación que ustedes tienen con la comunidad, con las organizaciones que están vinculadas al tema de la discapacidad? Sí, efectivamente, respecto a eso, nosotros hoy día, Comunidad de Inclusión de la Municipalidad de Temuco, contamos con 2 gestores territoriales, ya, que trabajan de la mano con las 54 agrupaciones en situación de discapacidad, ya. Es un dato no menor y relevante. Son 54 organizaciones constituidas con su personalidad jurídica, con sus dirigentes, ¿cierto? Y personas tan empoderadas como Cecilia, como Rodrigo, que trabajan la inclusión social, ¿cierto? De todo tipo de discapacidades. Y en ese sentido nuestra vinculación es directa con ellos, ¿ya? En cuanto a la orientación, ¿cierto? Y guía de postulación a fondos concursables, tanto gubernamentales. También recogemos los requerimientos que las agrupaciones nos realizan, en este caso a la unidad de inclusión, al programa de discapacidad, al programa de apoyo a la atención domiciliaria, lo que tiene que ver con, en este caso, la vida independiente de las personas, la entrega de las ayudas técnicas necesarias, ¿cierto?, para las personas en situación de discapacidad. Y en ese sentido, nosotros, Comunidad de Inclusión, contamos con una amplia gama de ayudas técnicas para las personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Perfecto. El trabajo entonces futuro se ve bastante interesante en este desarrollo. Me quedan los últimos 4 minutos. Cecilia Morovich, me imagino que la conversación, el poner esto sobre la mesa son momentos importantes y lo que hemos conversado hoy día de alguna manera tiene un interesante redondeo desde su mirada lo que hemos planteado acá. Creo que es importante ya el hecho que exista el interés por poner sobre la mesa estos temas, de convertir ojalá a la capital regional
en una capital realmente inclusiva. Hay cosas muy buenas, pero hay algo que demuestra, y perdona si no me voy a extender, que cuando hay verdadero interés, cuando alguien tiene un familiar en situación de discapacidad. En la época en que Andrés Molina fue intendente, y coincidió también con la llegada de la ley 20.422, claro, no, con la ley 20.422, y con que Rodrigo tenía discapacidad. Si Andrés Molina no hubiese tenido un hermano en situación de discapacidad, yo te puedo jurar que no se hubiese avanzado tanto como se avanzó en el centro de Temuco y en la remodelación de la intendencia. Eso demuestra que el interés es cuando a alguien le sucede. La cercanía. Claro, en los barrios lamentablemente no podemos decir lo mismo porque se construyen villas, poblaciones donde no hay veredas, incluso está solo la parte para que pasen los vehículos. Claro. No hay rebaje en la esquina y un déficit grande, y eso no es culpa del municipio, tiene que ver Servium, Mimbu, tienen que interactuar entre todos. Pero ese es el punto central. Rodrigo Molina, se da cuenta, su figura fue tremendamente importante en esta conversación porque dejó huella, porque entendía lo que estaba haciendo en su función de autoridad y supo responder a ese desafío. Sí, Miguel Ángel, bueno, uno fue la razón también por la cual postulé a la concejalía, vi una oportunidad de poder cambiar las cosas, poner un granito de arena, ¿cierto? Y avanzar en esto. Fue una gran experiencia y bueno, se hizo lo que se pudo. Agradezco también al municipio que entendió para dónde íbamos. Logramos capacitar a un arquitecto que hiciera un doctorado en accesibilidad universal, con el arquitecto Enrique Rovira Veleta, que ha estado un arquitecto español, que es bien famoso en este tema. Bueno, hicimos lo que se pudo. Nos hubiera gustado hacer muchas cosas más. Logramos tener un buen presupuesto, que yo sé que Eric va a lograr pronto tener un presupuesto como lo que pudimos tener nosotros para poder hacer hartas cosas. Eric está súper empoderado. Yo veo un equipo de inclusión en la municipalidad hoy día que me da gusto. Veo que se generó además una nueva dirección del adulto mayor, que es súper importante, que antes no estaba y que se relaciona mucho con la discapacidad. Falta mucho, Cecilia tiene toda la razón, aquí tienen que ponerse todos los entes de acuerdo. O sea, aquí así es. El grupo dice una cosa, el MOB dice otra, sí. La municipalidad tenía otras medidas. Rodrigo, se nos acaba el tiempo, se nos viene la franja política a propósito de que hay que ponerse de acuerdo. Gracias, Rodrigo, sí. Eric, Cecilia, ha sido muy agradable conversar con ustedes. Y con nuestros televidentes, en cualquier instante volvemos con temas interesantes como este.